Muy buenas noches, queridos amigos. Es un inmenso placer estar de nuevo con todos ustedes y hacerlo esta noche especialmente porque es para mí un auténtico placer presentarles a una persona muy especial. Una persona que se me ocurren muchos calificativos y a la vez muy pocos. Una persona que yo calificaría como un auténtico sabio. Espero que ustedes lo disfruten como yo. Bienvenido, Mario Javier Sabán. Gracias, Muy buenas Emiliano, noches. gracias al programa, Rosana, la verdad, la invitación siempre con mucha alegría y mucha felicidad. Bueno, igual muchos de ustedes piensan que hoy en día presentar a una persona como una persona sabia es algo, pues no sé, muy fuerte. Les puedo asegurar que no. Estamos delante de una persona que conoce profundamente la Cábala, que conoce muchas materias que van alrededor de lo que es el crecimiento espiritual y personal y la Cábala. Toda una vida dedicado a esa enseñanza, a ese conocimiento y una vocación especial, quizás. Bueno, mira, yo la verdad que, no sé, ¿no? Cuando uno estudia en la Kabbalah la raíz predeterminada del alma, y decimos cómo el alma tiene su sentido y tiene su camino, yo creo que un poco uno se va llevando dejar por lo mejor que uno encuentra en el camino, de ese yo potencial del que hablamos, ¿no? Y al final creo que, como decía Luzzatto, el ser feliz es realmente llegar a, bueno, al sentido de la vida de la persona, ¿no? Que a veces la gente se marea tanto en no encontrarlo, ¿no? Y se angustia tanto. Al final la gran angustia es cuando una persona no sabe por qué vino a este mundo. Por eso dice Moshe Cordovero, el gran cabalista de Safed, es el máximo privilegio de una persona saber por qué su alma vino a este mundo. Bueno, la verdad es que es francamente interesante. A todos nos gustaría saber, ¿verdad?, por qué venimos a este mundo. Y a mí se me ocurre una cuestión que posiblemente sea de interés de todo el mundo. Mario, ¿qué es la Cábala? Pero así de una manera muy simple, para que nos enteremos todos los que no sabemos tanto de Cábala. La Cábala, de alguna forma, yo muchas veces digo que analiza dos preguntas. ¿Por qué se creó el universo? Y la segunda pregunta, ¿qué sentido tiene la vida de cada persona? Esto es básicamente lo que analiza la Cábala. Ahora, ¿qué es la Cábala? Es una sabiduría holística, integral, que prácticamente abarca casi todas las materias y todas las disciplinas. Es decir, estamos hablando de que la Cábala es filosofía, pero no es solamente filosofía, es psicología, pero no es solamente psicología, con lo cual yo creo que es una sabiduría y la persona que entra dentro de la Cábala termina cambiando su percepción de nivel de conciencia. Y al final esta es la idea de la Cábala, una disciplina que lo que trata de realizar es una ascensión constante en el nivel de conciencia de la persona. Con la Cábala, estudiando Cábala, ¿podemos conseguir ser felices? Yo creo que estudiando Cábala y no estudiando Cábala, hay mucha gente que no estudia Cábala y es feliz. Lo que sucede es que cuando no tienes, como yo llamaría un GPS, cuando no tienes el modelo, cuando no sabes, claro que hay mucha gente que aprendió a conducir sin una escuela de conducción, pero en realidad cuando tú tienes un método que es muy potente, en realidad creo que aprendes más rápido y por lo tanto no entras en bucle. El gran problema que plantea la Cábala es el bucle entre la mente y el alma. Es decir, la mente de alguna manera no es el yo, pero se apodera del yo y por lo tanto podríamos decir que el dolor del alma, el dolor de una persona, es cuando el alma quiere salir y se tiene que enfrentar con su propia mente. ¿Qué es su propia mente? Los condicionamientos culturales, los educacionales, la familia donde naciste, la religión donde naciste. Todo esto te conforma en una identidad, pero no es una identidad que tú has elegido, es una identidad dada por el ambiente. El alma viene con su propia identidad. Por lo tanto, fíjate que el libre albedrío desde el punto de vista de la Cábala es un tema curioso. Es una lucha de dos predeterminaciones. Cómo te adiestraron en tu educación, cómo te condicionaron a nivel mental y cómo el alma de una persona sabe quién es, sabe lo que quiere y se tiene que enfrentar a su propia mente. En definitiva, la Cábala es un método para resolver la guerra interior que hay entre el alma y la mente. Francamente interesante, muy interesante. Y estas palabras que nos acaba de decir Mario Javier Sabán posiblemente sean aplicables, nos lo va a confirmar él o no, a su vida. Mario Javier Sabán nace en febrero del año 66 en Argentina, en Buenos Aires.
y justo a los 36 años, luego veremos si esta cifra tiene alguna importancia o no, viene a España. ¿Es así, Mario? Así es. Entonces, bueno, ¿qué decía tu alma? ¿Por qué tu alma te llevó por esos lares y te tiene ahora en estos? En primer lugar, todo se ha dicho, mi apellido viene de Toledo del siglo X, con lo cual en realidad yo no vengo, yo vuelvo. Te veo muy bien conservado, para venir Bueno, gracias, del siglo X. gracias. Sí, sí, la verdad que pasaron 500 años, no parece que pasaron, sí, pero mi familia es descendiente de los judíos que fueron expulsados de España en 1492 por los reyes católicos, que paz descansen, y nos hicieron viajar por todo el Mediterráneo. Bueno, nos expulsaron. Hubo gente que se quedó aquí sufriendo la Inquisición, claro. Luego muchos fueron volviendo, la gran mayoría judíos de Marruecos, mi familia son judíos de Turquía, que fueron a la Argentina. Cuando yo tomé la decisión de hacer mi doctorado en filosofía, dije, bueno, a la madre patria, es decir, a Sefarad, volver de donde me expulsaron. Y volver a los orígenes. Volver a los orígenes. Y cuando llegué, recuerdo claramente, bueno, antes de salir, no de llegar, recuerdo claramente que fui al rabino amigo, que hoy, curiosamente, a mi rabino amigo lo ignoraba casi todo el mundo en su época, pero luego, cuando asumió el Papa Francisco, mi rabino amigo es el amigo del Papa Francisco. Ah, claro, el rabino Skorka. Y bueno, fui a él y le dije, bueno, que me dé una bendición antes de salir hacia España, antes de retornar a Sefarad. Recuerdo en el 2002, y fui en octubre del 2002 y me dice, bueno, vamos a leer la sección de la Torá, la sección del Pentateuco, que tiene que ver con la fecha en que tú te vas a Sefarad. Y entonces lee, lo voy a decir en hebreo, luego lo traduzco, dice, Lej lejame artseja, y dice, Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré. Y fue realmente muy emotivo, muy emocionante. Sin duda. Que la sección, no conocía el dato. Esta anécdota tú no la conocías. No la conocía, no. Fue una anécdota que me quedó, por supuesto, para siempre, que la fecha, que no hay coincidencias en la cábala de retornar a Sefarad, fue en realidad la sección que tenía que ver con el pedido que le hace Dios a Abraham de ir a la tierra prometida. Y yo creo que en ese sentido hubo una gran información del otro lado. Y siempre yo digo, ¿no? La cábala es, al final, tener conciencia de la información del otro lado. Pues fíjense, queridos amigos, les decía hace unos instantes que estábamos ante un sabio. Y bueno, quizás les guste conocer que Mario Sabán está doctorado, tiene 6 doctorados en filosofía, antropología, psicología, historia, teología y matemática aplicada. Los he tenido que anotar porque, lógicamente, entienden ustedes que acordarse de los 6 doctorados no es fácil. Mario, esos doctorados evidentemente te han debido de nutrir para realizar tu trabajo, pero observando un poco, haciendo una visión vuela pluma de los libros que tienes publicados, observo un interés, en principio, por tus primeras publicaciones, por el movimiento de las personas, evidentemente estamos hablando de las personas de ascendencia judía, y cómo de alguna manera influyen en su entorno, evidentemente también con la condicionante de sus raíces. Posteriormente amplías el campo, basándote también en las propias personas, en su manifestación, en los hechos y actos, de una manera más amplia, cogiendo a judíos desde un punto de vista más amplio. Justo antes de enfocar lo que es el judaísmo, ya de una manera global y directamente el judaísmo, para pasar posteriormente a la cábala. ¿Obedece algún proceso determinado? Bueno, mira, yo creo que hay un proceso, me queda claro, haciendo una revisión, digamos, de toda un poco de mi bibliografía, porque es verdad que empiezo por la historia y empiezo justamente por la persecución de la Inquisición. De joven, calculo que como una reivindicación histórica, pero luego yo entiendo que paso a los orígenes judíos del cristianismo, con varias obras publicadas sobre los orígenes del cristianismo, como el judaísmo de Jesús, el judaísmo de San Pablo, donde trato de intentar entender, digo intentar porque realmente es muy complejo, intentar entender esa ruptura entre judaísmo y cristianismo. Y es curioso, y yo creo que ahí está la clave también del asunto de cómo entro yo en la cábala, cuando intenté comenzar, y finalmente se terminó de publicar la obra El judaísmo de Jesús,
en la idea o la mentalidad que tenía Jesús para enfrentar, entre comillas, no los enfrentaba dialécticamente a los fariseos, que dialogaba con ellos. Y entonces sí encontré una persona con un nivel místico, es decir, mi primera llegada a la Cábala, que es entre el 2004 y 2005, y a partir de ahí voy abandonando la parte histórica y voy entrando en la mística, se produce en un momento donde yo estoy estudiando a Jesús de Nazaret. Y a mí me parece como muy curioso, ¿no? Primero, que un judío estudia a Jesús de Nazaret, luego que Jesús de Nazaret, siendo judío, poco se lo reivindicó, y luego de que en realidad se encuentra en la base de toda la cultura occidental la mística judía, la Cábala. Por lo tanto, yo creo que de alguna manera podríamos decir que la Cábala es como el santo grial, en el sentido que es el núcleo duro de la mística de todo Occidente. Fíjate que si tú empiezas a pensar, Ramón Llull, con su ars combinatoria tiene una relación con Abulafia, Pico de la Mirandola en el Renacimiento italiano tenía relación con los cabalistas italianos. Indudablemente hay la mística occidental, ni hablemos de la influencia judía en la masonería, ¿no? Es decir, toda la mística occidental es una mística claramente judía de aquellos sabios de Israel que durante la Edad Media profundizaron los niveles de conciencia del ser humano y sobre todo, y no podemos dejar de lado lo que fue Sefarad, la península ibérica, como epicentro de todo el movimiento místico, la escuela de Girona con Isaac el Sec, Nachmanides, Abulafia, que enseñó en Barcelona y que le enseñó a Yosef de Jicatilla, que escribió Las Puertas de la Luz, que después enseñó en Segovia, el Zohar de Moshe de León de Guadalajara. Es decir, aquí se une cristianismo, judaísmo y en la península ibérica un movimiento místico que dio la base y el fundamento de toda la espiritualidad de Occidente. Efectivamente, fue cuna de cultura y de espiritualidad durante muchos años. Parece bastante claro que toda esa formación desemboca en un momento determinado en profundizar en los conocimientos cabalísticos. Mario Javier Saban publica Sot 22 hace un tiempo, Mashe Bereshit y la Cábala, Misterios de la Cábala. Todo esto nos da paso al libro que hoy nos ocupa y que hoy nos trae, que es la Merkabá. Así es. Que tenemos aquí, que ustedes pueden ver perfectamente. Si nuestro realizador quiere sacarlo en imagen, lo van a ver ustedes todavía más claro. Perfecto, aquí tenemos este maravilloso libro de la Merkabá. Mario, ¿qué es la Merkabá? También de una manera muy sencilla para que todos lo podamos entender. La Merkabá, muy simple, es el carro de fuego que lleva a Elías y a Enoc en el texto bíblico a los cielos. Es decir, básicamente tenemos dos personas que logran la inmortalidad física en el texto bíblico, que es Enoc en el texto de Génesis, y luego, mucho más adelante, ya casi en el siglo VII, a Elías el profeta, Elías Wanabí, como se dice en hebreo. Así que la Merkabá es un tema literal, es un carro de fuego literal. Pero aquí la cuestión es cómo llegar a la conciencia Merkabá. Entonces hay dos temas cuando hablamos de la Merkabá. Hablamos de un carro de fuego, que indudablemente es de ese Dios que está fuera de la Tierra, por lo tanto lo podríamos llamar tranquilamente extraterrestre, pero en realidad después tenemos otra cuestión, que es cómo nosotros, de alguna manera, tenemos que extraer de nosotros mismos la chispa de la divinidad que tenemos para aumentar los niveles de conciencia y llegar a ser como el Dios de la Merkabá. Entonces, si me permites, estoy entendiendo que, por ejemplo, el caso de Elías no es un caso atípico en el sentido de que fue un elegido, sino que es un camino abierto a poder recorrer el mismo sendero por parte de todo el mundo, ¿o no? ¿O estoy equivocado? No, no estás equivocado. En realidad, la gran mayoría de las almas, teniendo el árbol de la vida como fundamento y modelo para elevarse en los niveles de conciencia, puede llegar indudablemente una persona a través de las sefirot, de las dimensiones, lograr los más altos niveles de conciencia. Con lo cual, toda alma que realmente requiera, desee esa luz, porque, cuidado, mira, aquí hay un deseo de luz, pero hay un merecimiento de la luz. Acá hay como dos problemas en realidad, porque mucha gente desea la luz, pero se pierde. Y la pregunta es ¿por qué se pierde? Porque el cli, el recipiente, la persona tiene que estar preparada, tiene que merecer esa luz. Por lo tanto, como dicen los cabalistas, luz hay para todos, pero lo que no hay recipiente que pueda recibir esta luz. ¿Qué quiere decir conciencia Merkabá? Conciencia Merkabá es un alma que se prepara, que se entrena. Fíjate el término entrenamiento en hebreo, para entender de qué estamos hablando, ¿no? Entrenamiento viene la palabra hebrea imun.
y la palabra hebrea imun viene emuná, y emuná quiere decir confianza, mal traducida como fe, mal traducida como fe. Por lo tanto, cuando decimos en la Kabbalah tiene fe, no tiene fe, tiene confianza en el entrenamiento. Y aumentar el nivel de conciencia es aumentar la confianza en el entrenamiento. Lo que sucede es que yo no lo puedo hacer por otro. Yo solamente, o cualquiera de los que trabajamos la Kabbalah, podemos entregar a los demás un modelo, que es el modelo del árbol de la vida, para que cada uno realmente estudiando ese método, ese modelo, pueda realizar su elevación del nivel de conciencia. No obstante, históricamente hablando, estamos acostumbrados a que cualquier tipo de conocimiento, en líneas generales, siempre ha sido un poco escondido, coartado, limitado a una serie de círculos muy pequeños. Esos círculos muy pequeños siempre han intentado detentar ese cierto conocimiento y salvaguardarlo. Me parece que tú tienes la virtud o el problema, no lo sé, Mario, veremos. de derrumbar esas paredes. Mira, cuando se publicó el judaísmo de Jesús, había mucha gente católica que dijo, uy, Dios mío, mira, ahora tenemos que reconocer que Jesús es judío, pero ahora que se publica la Merkabá, el mundo judío tiene que reconocer que Dios es antropomórfico y no solamente el Dios de Ein Sof, con lo cual aquí con esta obra la cuestión se complica, pero yo creo que se complica para clarificar. Yo no tengo una visión de tipo revolucionaria para de alguna manera a nivel de ego poner un tema y para que se debata, sino realmente tratar de limpiar. Perdona, tú te basas en los textos clásicos. Así es. O sea, en una lectura directa de los grandes cabalistas. Así es lo que intento. No es ninguna interpretación personal o es una idea que te has sacado del bolsillo de la derecha o de la izquierda. No, es una interpretación que surge primero de la cuestión literal del texto y también de lo que los cabalistas dijeron en su momento, porque los cabalistas cuando dicen que el dios de la Merkabá tiene una función llamada Metatrón, ¿qué quiere decir una función Metatrón? Una función Metatrón es que se puede elevar al máximo el nivel de conciencia de una persona y que todos podemos tener una función de Metatrón, todos podemos llegar al nivel de Keter, es decir, al nivel de la máxima dimensión, del máximo desarrollo del nivel de conciencia. Y mientras el mundo no logre ese desarrollo del nivel de conciencia, ¿qué seguirá sucediendo? Bueno, los conflictos permanentes que ya conocemos, siempre el mal dando vueltas por ahí. En definitiva, es una responsabilidad del alma de cada persona elevarse al nivel de conciencia Metatrón, parecerse a Dios de alguna manera, hasta poder llegar a este modelo, al modelo divino, si se quiere, y de ese modo el paradigma cambiará absolutamente. Vivimos en un paradigma antiguo materialista y ese paradigma ya no denota un desgaste, denota un agotamiento. Y tiene que entrar el paradigma espiritual, que es darle sentido a nuestra vida y darle sentido a que el alma redescubra de ese exilio por el cual llegó al cuerpo y llegó a la materia, que retorne, ¿no? Es decir, que haga un shob, teshuvá, se dice en hebreo, que haga un retorno del alma a su esencia y que el alma sepa realmente para qué vino a este mundo. Entonces hay una serie de frases de desarrollo espiritual, desarrollo personal, que utilizan también determinadas religiones que ahora tienen, diría yo, que una nueva luz, una nueva perspectiva. Cuestiones como, por ejemplo, que la divinidad está en cada uno de nosotros, como que somos seres que potencialmente somos divinos. Todo esto ya lo decían los cabalistas y has conseguido descubrir en tu estudio de los clásicos. Antes de nada, ¿te has inspirado en algún cabalista más que en otro o has cotejado distintos? Bueno, hay muchos cabalistas en los que me he inspirado. El que me está inspirando mucho en los últimos tiempos es Isaac Luria, con sus obras completas, pero realmente admiro muchísimo a Aryeh Kaplan del siglo XX, recomiendo sus obras, están casi todas en castellano. Aryeh Kaplan para mí es uno de los cabalistas más potentes del siglo XX. También el Bala Sulam, pero el Bala Sulam no me ha sido todavía de inspiración porque no he estudiado todos los 10 volúmenes que tengo que estudiar Bala Sulam, así que tengo que seguir estudiando. Sí, por ejemplo, un gran cabalista que me ha inspirado mucho es Abulafia, porque tiene técnicas de meditación, de conciencia, de elevación, y creo que él fue uno de los grandes que abre, como dice el investigador Moshe Idel, la cábala a la cábala extática, a la cábala profética, es decir, cada uno de nosotros tiene el Mesías dentro, y por lo tanto lo que tenemos que hacer no es esperar ningún Mesías que nos venga a salvar, sino nosotros mismos, salvarnos a nosotros mismos a partir de un profundo autoconocimiento. De alguna manera esa es la propuesta de este libro de la Merkabá,
el misterio del nombre de Dios. Es la propuesta que haces, la posibilidad de que cualquier persona que quiera tiene mecanismos, tiene sistemas para lograr ese nivel de conciencia divino del Dios de la Merkabah. Así es decir, lo que propongo en este libro es que teológicamente y científicamente se puede demostrar que tanto los cabalistas en la antigüedad como literalmente el texto de la Torá, el texto bíblico, ambos coinciden en que la no representación de las imágenes, el antropomorfismo del Dios de la Merkabah, todo tiende a que el final de todo este proceso de análisis teológico, y bastante profundo, porque los cabalistas profundizaron, es para que la persona pueda aumentar los niveles de conciencia. Pero aumentar los niveles de conciencia se dice como fácil. El problema es cómo. Siempre el problema es cómo. Y en el cómo tenemos el árbol de la vida. Es decir, tenemos un mapa por el cual la conciencia, que es el alma revelada, puede ver en ese mapa el camino a seguir para poder elevarse. Fíjense, queridos amigos, qué cuestión tan magnífica. ¿Saben una cosa? Todo esto que han oído, y mucho más, puede estar a su disposición, va a estar a su disposición. Concretamente, el 9 de marzo, las charlas que habitualmente hacemos los sábados por la tarde, concretamente el 9 de marzo en la calle Balmes 103-109, en el Hotel Barcelona Center, vamos a tener la oportunidad de tener a Mario Javier Saban con nosotros para presentar este libro, para explicarlo más en profundidad y para guiarnos un poco en ese camino que podemos tomar cada uno de nosotros para alcanzar para poder cabalgar esa carroza de fuego que está en nuestro propio interior. Así es. Mario, día 9 de marzo. Si Dios quiere, estaremos allí, ¿no? Me gustaría que hicieras una pequeña síntesis de qué se siente al meditar en la Merkabah. Mira, yo lo que puedo decir, pero ahí ya, claro, es mi experiencia personal, dado que yo y ahí no puedo citar a ningún cabalista, creo que lo que logra la persona es una felicidad permanente. Y cuidado cuando digo felicidad permanente. Sí, es un término un poco amplio. Por eso, lo que estoy diciendo es un nivel donde existe una paz interior, donde uno se siente completo, más allá de los problemas cotidianos que tenemos todos, pero que en realidad se relativizan de alguna manera, se ven desde otra perspectiva. Todos tenemos problemas, me incluyo, pero esos problemas, cuando uno alcanza un nivel de conciencia, tiene una percepción feliz de esa realidad, que puede ser una realidad muy dura, pero que al mismo tiempo se sabe de alguna manera por estos elementos, por estos métodos, de que la conciencia puede ser feliz a pesar de que en la materia, a pesar que lo exterior pueda ser doloroso. En cualquier caso, eso me sugiere dos temas muy cercanos. Uno tiene que ser el tema de la aceptación de las cosas en general, pero también hay otro que abre muchas posibilidades, y es una pregunta directa. ¿Ese Dios de la Merkabah en el que nos podemos convertir, o esa función de Metatron que podemos ejercer, no necesariamente debería llevar incorporado una serie de posibilidades que en este momento nos parecen una pura fantasía? Mira, empezaría a trabajar el tema de la aceptación, porque la aceptación, la gente confunde lo que es la aceptación. La aceptación no es pasa algo que no entiendo y yo lo tengo que aceptar. Aceptación es sucede algo que sí entiendo, porque si lo entiendo lo acepto. Los cabalistas no parten de la ignorancia en aceptar algo que no entiendo. Los cabalistas parten de la realidad comprensiva, que se comprende, que podemos comprender, y a partir de la comprensión, a partir del dat. Es decir, yo no puedo decir no existe la ley de la gravedad, porque la ley de la gravedad existe, pero no la acepto desde la ignorancia, sino la estudio y digo esta es la ley de la gravedad. Luzzatto decía, el Maseh Bereshit, las leyes que componen la creación, los cabalistas las tenemos que estudiar porque tenemos que aceptar los límites de la realidad que Dios impuso a nosotros. Por tanto, cuando hablamos de aceptación, no hablamos de un hecho de resignación. No nos resignamos, sino que buscamos lo oculto que hay detrás del velo y luego cuando encontramos esas leyes ocultas, que las comprendemos, ahí las aceptamos. No es una aceptación de resignación, sino es una aceptación activa.
porque realmente estudio las leyes de cómo funciona el cosmos. Así que es una aceptación sui generis, bastante curiosa la de la Cábala. No acepto porque sucede, acepto porque estoy realizando un esfuerzo de comprensión de leyes que existen antes de mi existencia, como dice Luzzatto, pero que cuando las comprendo ahí acepto. Así que hay aceptación por comprensión. En cualquier caso, cuando una cosa la comprendes y la comprendes bien, tienes posibilidad de operar con ella. Claro, y por quizás eso, no resignarte claro, a, bueno, pues a simplemente a una actitud muy pasiva. así es, por eso toda comprensión lleva aceptación. No puedes aceptar algo que no comprendes. Por ese motivo, nosotros no podemos resignarnos. Aceptación no es resignación en la Cábala. Es el esfuerzo de conocer y a partir de decir, estas son las causas, estas son las consecuencias, he analizado, tengo conocimiento, ahora voy a aceptar las leyes de la divinidad porque las he estudiado. Así que hay mucho estudio antes de la aceptación. Hay mucha comprensión antes de la aceptación. No, lo advierto por la confusión que puede tener mucha gente, sobre todo que vengan de otras técnicas o de otras espiritualidades, que parece ser que la aceptación es me resigno al hecho de lo que sucede. Es verdad, hay una resignación a la voluntad divina, pero en la Cábala no hay una resignación donde soy un sujeto pasivo. Es mucho más activo. Es mucho más activo. El sujeto es activo buscando el conocimiento y entonces en la búsqueda del conocimiento encuentra la felicidad porque entiende la aceptación de las leyes cosmogónicas, de las leyes que rigen el universo. La felicidad está en el camino, no en el destino. Siempre es el camino, la felicidad siempre es el camino. Siempre es el camino. El camino nos va a conducir el día 9 de marzo, Mario, a la presentación de tu libro en Balmes 103-105, en el Hotel Barcelona Center, donde vamos a poder disfrutar pues, de una charla más extensa y más comprensiva de lo que es. ¿Qué te ha representado, para terminar, a ti, de una manera completamente personal, este libro? Yo creo que este libro me terminó de desilusionar de todas las teologías. Es decir, yo ya entiendo de que las religiones en general han sido estructuras de poder, estructuras de ego, y creo que la espiritualidad en el siglo XXI se va a liberar de estos componentes de poder que tiene la religión. O sea que la religión entendida como un aparato que conlleva una serie de prácticas, pero que está todo controlado, ¿crees que estamos un poco en el final de los tiempos? Yo creo que la espiritualidad libera a la persona del dogmatismo y por lo tanto libera a la persona de las estructuras de poder. Pues nada, con esa idea nos vamos a quedar liberados de esas estructuras de poder, de ese dogmatismo. La verdad es que del dogmatismo al sectarismo y a las cuestiones que nos llevan a auténticos precipicios no hay nada. Tenemos que ser librepensadores, tenemos que indagar, buscar la verdad, y una buena manera de hacerlo es precisamente en ese carro que nos presenta Mario Javier Saban, la Merkabah. Muchísimas gracias, muchas gracias Mario por estar aquí. Gracias a un placer. vosotros, un placer grande. Buenas noches.